Bien, ya está en el estudio Juan Carlos de Pablo. Con él vamos a ir a tratar el tema de la inflación, que otra vez se desbocó este mes. Vamos a ver cómo siguen los próximos meses. Vamos a hablar con él de las causas, por qué el gobierno no puede controlar ese tema de la inflación. También está Alejandro Rosicner, un intelectual prestigioso, filósofo, asesor del presidente Macri. Con él vamos a hablar de todo, de qué es lo que él ve en Macri, qué es lo que lo acercó a Macri, cómo ve la situación política, también la situación económica. Pero antes de ir a todos ellos, quiero ir a un escándalo que se ha producido en las últimas, el viernes, cuando la Cámara Federal liberó a Cristóbal López y cambió la carátula de la causa. Lo estaban juzgando por defraudación al Estado y la cambió por evasión impositiva. Están conmigo el senador Eduardo Costa, senador de Cambiemos por Santa Cruz, y Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que hoy cuando escuché a Germán Moldes, que le decía al fiscal general, Germán Moldes, que le decía a María Laura Santillán que esto era un sobreseimiento encubierto para Cristóbal López, la verdad que esa figura me conmocionó mucho, ¿no? Quiero preguntarles a ustedes si coinciden con Moldes en esta figura que no está en los códigos ni en la ley, pero... Yo creo que la percepción que tenemos los ciudadanos es, más que un sobreseimiento, es como que vuelve a imperar la impunidad para los más poderosos. Y me parece que esta es la primera percepción que uno tiene después de conocerse el fallo de Ballesteros o de la Cámara, donde cambia la calificación legal, ¿no? Entonces yo creo que esta es la sensación, porque además lo pone en la situación de retención indebida de tributos, y con lo cual la posibilidad de que solucione este conflicto es muchísimo más rápido, muchísimo más fácil. Entonces me parece que esta es la sensación, y esta es la sensación que tienen los monotributistas, los pequeños y medianos empresarios, quienes tenemos que contribuir en el Estado. Cuando vos, por ejemplo, ante una mora de 20 o 30 días, te sale la intimación, la boleta de deuda, y en este caso estamos ante una situación de que debían 8.000 millones de pesos y la boleta de deuda nunca salía. Entonces creo que esta es la primera evaluación que uno hace. Y creo que esto es un retroceso. La justicia venía avanzando, venía recuperando credibilidad, y me parece que este es un retroceso en este sentido de este cambio que la ciudadanía busca en el gobierno y que el gobierno viene marcando, ¿no? Que es el de ir acercando todas las pruebas de todos los delitos y de las situaciones de corrupción que se fueron presentando en la justicia. Libera. Sí, Moldes creo que es muy gráfico con lo que dice. Hay una frase que uno siempre dice: la realidad supera la ficción. Y la verdad que ninguno se imaginaba que iba a salir un fallo de este tipo. Porque en realidad todos estamos viendo, bueno, van a conceder o no la prisión preventiva, la excarcelación, van a confirmar la prisión preventiva, tema que es discutible. Y sorprenden con esto. ¿Y por qué digo sorprenden? Porque este tema ya está resuelto por un tribunal superior. Es decir, la Sala 1 modifica algo que ya la Cámara Superior lo había resuelto. La Cámara Superior dijo que estamos ante un posible delito de administración fraudulenta contra el Estado. Entonces, no había que limitarse en la investigación, porque había que ver en qué marco se había hecho esta retención de fondos que tendrían que haberse transmitido al Estado. Entonces, cuando eso ya estaba y nadie lo discutía, con la excusa de la prisión preventiva, salen con esto de la galera. Sacaron un conejo de la galera. Ahora, ¿cómo se explica que un tribunal inferior modifique una decisión de un tribunal superior? Yo creo que esto lo van a tener que explicar, y creo que no es normal esto. Yo creo que, bueno, este Consejo de Magistratura habrá que analizar bien qué presentaciones hacer, pero no es un tema normal. Han salido del carril de lo normal. Lo normal es no apartarse de lo que ya dijo un superior. Entonces,
acurren a un ardid, lo voy a explicar para el que no es abogado. Este señor, el impuesto estaba puesto cada vez que uno paga un litro de nafta, hay un porcentaje. Importante, además. Importante, que paga el que compra la nafta y en la estación de servicio, esa plata directamente será del Estado. Es un agente de retención. Exactamente. Esa plata será directamente al Estado. Estos señores superaron más o menos, creo que son como 8.000 millones de pesos. En embargo, por eran 8.000 y pico. inicialmente 8.000 millones, pero la AFIP hoy sostiene que con intereses y multas son 17.000 pongámosle millones. 8.000, igual es un disparate fenomenal. Que además en dólares es mucho más porque esto se fue acumulando. Claro, para que la gente tenga idea, es decir, plata que había que entregar al Estado, no la entregan, se la quedan y nadie sabe qué hicieron con esa plata. Compraron medios, compraron otras cosas, pagaron plata a algunos, como dicen ahí en la denuncia, sugiere la diputada Carrió, que la verdad que es la cabeza que dirigió todo este tema. Entonces, esa plata, ¿qué dicen la casación? Dice, miren, acá hay una defraudación contra el Estado, porque obviamente esa plata corresponde al Estado, y que se investiga a fondo todo. Es un hecho aislado, con qué está conectado, hay una asociación ilícita, fue premeditado esto, no se pongan límites. ¿Qué hace ahora la sala inferior? Con la excusa de la prisión preventiva, que es por lo que va, ellos dicen, bueno, en realidad no se trata de un delito de defraudación contra el Estado, porque en realidad estos señores, López y Sousa, la plata esa no se la dieron al Estado, con lo cual nunca entró al Estado, con lo cual plata que no le da el Estado no se la debo. Así no pagamos impuestos a nadie. Pero es lo que ellos entienden. Claro, con este criterio se imaginan que directamente no paguemos más impuestos. El anticipo de ganancia, por ejemplo. Obviamente. Es un anticipo de eventuales ganancias, ¿no? Tan burdo el fundamento que irrita a la gente en general, porque hay una cantidad de pymes, como decía el senador, una cantidad de ciudadanos que pagan adelantos de ganancias o que hacen sacrificios fenomenales para pagar el IVA, que es con lo que más la gente lo puede asimilar, pagar el IVA con el tema y que dicen, bueno, pero a ver, entonces este señor, en vez de ese delito, pasa al otro que es penal económico, y de ahí viene la ocurrencia de Moldes, que me parece muy, muy gráfica, porque en realidad, si esto se reduce a un delito meramente tributario, se acoge a la moratoria y se acabó el problema. No pasó nada acá. 8.000 millones de pesos, no pasó nada. Tienen quita, intereses bajos, muchísimos meses para pagar. Exactamente. Yo de todas maneras estoy muy tranquilo porque esto se va a apelar y la Cámara de Casación lo va a dar vuelta, porque es un escándalo. Es un escándalo, la verdad, que supera lo imaginable. A lo que decía acá el doctor, es todos los fondos que OIL Combustibles recaudaba cuando vendía la nafta, esa que es el impuesto a la transferencia de los combustibles, que forma parte de una parte importante del precio, que es del Estado y que él la recaudaba y la tenía, todos esos montos automáticamente los transfería a una sociedad que era inversora MIS. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el año 2012, 1.800 millones, que fue lo que se determinó del impuesto a la transferencia de los combustibles, automáticamente los pasaba a inversora MIS. En el año 2013, 2.200 millones, en el año 2014, 2.800 millones y en el año 2015, 3.200 millones. O sea que había una organización tendiente a utilizar los impuestos que eran de los argentinos. Usted bien decía, eso serían unos 1.000 millones de dólares aproximadamente, porque estos fueron 8.000 millones entre el promedio del año 2012, 2013, 2014. Entonces, ese dinero lo utilizaban para financiar. Todo esto, yo creo que hay que remarcar, formaba parte de un esquema de saqueo del Estado organizado por los Kirchner. Porque Esto le iba a preguntar, ninguna de estas cosas... Esto le iba a preguntar, senador, usted que viene de Santa Cruz, conoce bien el micro... ¿Qué significó Cristóbal López para los Kirchner? Cristóbal López formaba parte de un andamiaje organizado por Néstor Kirchner, que después lo continuó Cristina Fernández de Kirchner, donde se organizaban para saquear el Estado. Entonces, por ejemplo, ¿qué entendía Néstor Kirchner en este proceso de construcción de poder? Que era muy importante tener efectivo, ¿sí?, para poder hacer la política o sumar voluntades,
que era muy importante. Además, si ellos llevaban adelante la política, ¿cómo no se iban a quedar con la obra pública? Por lo tanto, se quedaban con la obra pública y ahí participaba Lázaro Báez, también Cristóbal López. Además de eso, se querían quedar con los activos estratégicos de la Argentina. El tema de la energía y también empezar a participar en el tema de los bancos. Entonces, este era el sentido, pero fundamentalmente organizado por Néstor Kirchner, con el sentido de perpetuarse en el poder de la Argentina. Y por lo tanto, Lázaro Báez como Cristóbal López eran actores importantes. Cristóbal López se quedó con todo el juego, o con gran parte del juego de la Argentina, que es un negocio monopólico que le permite tener ganancias extraordinarias, no controlado por el Estado. Bueno, eso generaba parte de la caja. Cristóbal López, además, participaba con sus firmas OIL y CLEAR, se quedaba con la mayor parte de la provisión de bienes y servicios en la industria petrolera, fundamentalmente de YPF. Entonces, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas cotizaban un servicio a 200, se lo quitaban, se lo daban a Cristóbal López, pero no pagaba 180, le pagaba YPF 400. Esta era otra manera de saquear. Otra manera de saquear era la obra pública. Bueno, ahí entraba Lázaro Báez y también Cristóbal López. Nosotros tenemos hoy un problema en Santa Cruz, una obra de una planta de ósmosis inversa que fue adjudicado de manera directa. De manera directa. Sin licitación. No hubo licitación. La cobraron toda y no la terminaron. Entonces, esto también, esto mismo pasó... ¿Esto lo hizo Lázaro? Eso también lo hizo Lázaro, pero también lo hizo Cristóbal. O sea, formaba parte de una matriz organizada por Néstor Kirchner en este sentido, de quedarse con la mayor cantidad de dinero, en este caso de la obra pública, del juego, de los subsidios, y el otro mecanismo era la participación en la industria petrolera o en la industria energética y también en la industria y también en el negocio bancario. Entonces, esto era el plan diseñado y ellos formaban parte de ese esquema. Entonces, esto de Cristóbal López es un tema importante porque formaron parte de una organización que saqueó al Estado, ¿no? Y que por el cual hay miles de causas iniciadas en la Argentina. Lipera, usted decía recién que seguramente la Cámara de Casación lo va a revocar, este fallo. Ahora, es difícil juzgar a los jueces por los fallos, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque la verdad que ha sido un escándalo para mí jurídico, político y moral, ¿no? Sí. En realidad nosotros ya venimos, en una semana se va a conocer la auditoría a los juzgados federales, a todos los jueces. Y ahí se va a saber a ciencia cierta, objetivamente, durante los 20 últimos años, cómo actuaron, durmieron expedientes, no durmieron expedientes, favorecieron a determinado tipo de personas, o no se van a poder hacer estadísticas de comportamiento que nos van a permitir a nosotros hacer denuncias. En este caso, creo que el tema eso va a servir, porque Ballesteros, vale aclararlo, siempre estuvo en tándem con Freiler. Freiler, que acaba de ser destituido por enriquecimiento ilícito. Que fue destituido. Generalmente ellos votaban siempre igual durante el gobierno kirchnerista y la verdad que no goza de buena fama en el ambiente. ¿Sí? Nosotros vamos a investigar y vamos a ver si hay alguna figura legal para ver si podemos hacer alguna presentación en el Consejo. Lo estamos estudiando, pero realmente hay una condena social en este tema y si la Cámara lo da vuelta... A los jueces, obviamente, salvo Bruglia, que votó muy bien, muy fundado. Votó en contra de todo lo que lo... Exactamente. Bruglia siguió la línea de la Cámara de Casación. Esto independientemente del tema de la prisión preventiva, porque la verdad no conocemos a fondo el expediente y no estamos en condiciones de opinar si estaban entorpeciendo o no la causa. Con lo cual, es un tema que dejamos aparte, no nos metemos en ese tema, porque puede ser que correspondía a la excarcelación. Lo que vamos es al tema de fondo, que es el que en definitiva va a terminar. ¿Los van a poder condenar o no los van a poder condenar? ¿Hubo delito de defraudación contra el Estado o no hubo? ¿Qué papel jugó Echegaray? Porque todo esto pasó en tiempos de Echegaray, que además también creo que algunas veces les dio algunas moratorias que nunca cumplieron. Echegaray se jactaba de perseguir a todo el mundo y resulta que en este tema miraba para otro lado. Es decir, la verdad, este tema huele muy mal, este tema da vergüenza como abogado
Y este tema tiene que servir. Hoy escuchaba a Tato Ian en Radio Mitre que tuvo una lectura muy inteligente del tema. Dice, este tema viene bien, dijo, porque pone de nuevo arriba de la mesa que la justicia federal no están dando bien en Argentina. Hay jueces buenos, hay jueces malos, pero hay que terminar con esto, porque esto es una burla al derecho. Entonces, esto despierta en la ciudadanía las ganas de decir, bueno, se acabó, ahora vamos en serio, terminemos con las auditorías, empecemos a investigar el nivel de vida de los jueces. Hay jueces que tienen un nivel de vida que uno dice, bueno, ¿cómo lo pueden tener? Es muy grande. ¿Y por qué lo hacen de manera tan descarada? Y porque acá en Argentina hubo una gran impunidad, es decir, es la primera vez que va a haber una auditoría en Argentina, es decir, acá había todo un sistema donde era un viva la pepa. Entonces ahora que empezamos, si Dios quiere, a atravesar un camino de más institucionalidad, de a poquito, en la medida que todos nosotros no tengamos miedo, nos comprometamos, nos juguemos, denunciemos, esto puede empezar a cambiar, pero depende mucho de nosotros mismos y como decía el famoso y recordado Carlos Nino, que salgamos del estado de anomia, que es ese, bueno, no me importa la ley y voy por el atajo. Y eso nos llevó a este nivel de 30% de pobreza. Entonces, para salir de ese estado de pobreza, para volver a recuperar la Argentina con la que uno soñó, tenemos que empezar a cumplir la ley, salir del estado de anomia y todos comprometernos y no bancarnos que una persona que gana X tenga un nivel de vida 10 veces superior. Los vivos en Argentina se tienen que acabar. Senador, ¿y la política qué puede hacer respecto al señor Cristóbal López? Yo primero coincido con el diagnóstico acá que hace el doctor. Yo creo que todos como sociedad y en cada uno de los lugares tenemos que presionar en el buen sentido o exigir... Peticionar, digamos. Peticionar, no, presionar no. Peticionar más para que acabar con la impunidad. Y me parece que en ese sentido la política viene haciendo muchas cosas, se vienen haciendo modificaciones de manera permanente en una serie de conjuntos normativos. Yo le digo desde el Congreso, ¿no? Qué cosas se vienen haciendo en el Congreso para ir modificando esta realidad. Creo que la decisión de las auditorías va en este sentido, de hacer un control y en función de esto también yo creo que por primera vez el Consejo de la Magistratura ha trabajado en este último periodo sancionando al juez Freire, entonces hay un cambio. Creo que la decisión del presidente el día domingo de decir nosotros vamos a apelar esta decisión tan mala de esta Cámara, me parece que también marca una idea de lo que es Cambiemos en este sentido, que no quiere que exista la impunidad. El promedio más o menos de demora de los juicios federales, ¿cuál es? ¿Y a qué se debe? Porque bueno, tenemos el caso emblemático de Menem, hace 22 años que tienen la causa y todavía no se sabe si es culpable o inocente. ¿A qué se debe? El promedio de condenas es muy bajo y va a salir de la auditoría exactamente muy bajo, de un dígito. El promedio con mucho menos que... es muy bajo. Leí el otro día en creo un que informe. un poco menos también, pero va a salir ahora bien... Estamos hablando de casos de corrupción. De casos de corrupción. La auditoría es cómo actuaron los jueces durante los últimos 20 años, justamente porque no empezó con el kirchnerismo, empezó antes. Para nosotros empezó en la época de Menem a prostituirse esto. Entonces, el promedio es muy bajo de condenas, pero además las condenas, en los procesos, el promedio es no menos de 10 años, 15 años, promedio, 15 años. Fíjense que este tema es sencillito, porque la verdad que todo el mundo sabe, hasta los mismos camaristas de la Sala 1 reconocen que estos 8.000 millones de pesos no se pusieron. Y todavía estamos dando vuelta, es entre el 2013 y 2015. Un detalle, es decir, sí. Es muy bajo, los tiempos pasan... y después también la justicia federal, por un lado, hay jueces buenos también, por eso no hay que generalizar, pero no tienen los elementos suficientes, tendrían que ser el doble de juzgados, también para disminuir un poco la incidencia de cada uno, le faltan equipos especializados, pero en realidad no hay un buen escrutinio, no hubo un buen escrutinio a la hora de elegirlos y se buscó elegir jueces que fueran más o menos acordes o con la onda del momento. Yo creo que este consejo, como dice el senador, ha cambiado, se están haciendo muy buenos nombramientos. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad, un punto de inflexión. Y este tema viene bien para que la gente
tome conciencia, y es muy bueno que el presidente ayer diga este tema, vamos a apelarlo, y que le molesta y le indigna la carátula, pues una manera de comprometerse también. Yo creo que puede cambiar esto. Decía que quería... No, una sola cosa quería agregar. Todo el dinero de los argentinos que pagaron este impuesto a la transferencia de combustible, el 80% fue esta sociedad inversora de MIS, donde en esa sociedad, donde el 72% es un accionista que nadie conoce porque está en Panamá, en esta sociedad trabajaba Romina Mercado, que es la sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, hija de la gobernadora, y también Sanfelice. El socio de Máximo Kirchner. El socio de Máximo Kirchner. Y de Néstor Kirchner. Y de Néstor Kirchner. Ahora, senador, que ¿usted cree que Cristóbal, porque Cristóbal López le está diciendo al Estado que él no puede pagar esto porque no tiene plata? ¿Usted cree que realmente no tiene plata? Yo creo que Cristóbal López todavía detenta negocios importantes, porque este grupo Indalo no está el juego, y él tiene un gran control sobre el juego en la Argentina. No, yo no creo. Y además, la situación de Cristóbal López, como la de Lázaro Báez, son casos que en el mundo no son creíbles, porque son empresarios que han crecido a tasas del 1500% en el término de 10 años. Eso es imposible. Eso es imposible en cualquier lugar. Las tasas de evolución en condiciones normales de un empresario puede estar entre un 15, un 20, un 25, un 30% con negocios muy innovadores, muy creativos. Estos no son los empresarios que la Argentina necesita para salir de la pobreza. Este no es el camino que la Argentina necesita. Necesitamos empresarios creativos, innovadores, que cumplan con la ley. Este es el camino que nosotros estamos necesitando. Estos empresarios no le sirven a la Argentina. Son empresarios que saquean y, en definitiva, le están saqueando a la gente de mayor vulnerabilidad, a los pobres en la Argentina. Es el dinero que no llega a cubrir las situaciones más básicas, y entonces a uno le extraña que este gobierno, el gobierno anterior, que decía que era nacional y popular, a mí no me cabe ninguna duda que esto fue organizado por la Casa Rosada, instrumentado por Echegaray. Echegaray no se le pudo haber pasado nunca que Cristóbal López, una de las empresas más importantes de la Argentina, no pagaba 8.000 millones de pesos. Le agradezco a los dos. Gracias. Después de la pausa, Juan Carlos de Pablo. Bien, como les decía Juan Carlos de Pablo, Juan Carlos, otro mes de inflación alta, febrero, se anuncia también que va a ser alta la de marzo, posiblemente sea alta la de abril. ¿Qué pasa? Que el gobierno no puede controlar esto. Primero, la tasa de inflación no está bajando. Capaz que tampoco está subiendo. Ahora, febrero, todas las estimaciones que hay, públicas, privadas, están entre 24 y 27%. Todas muy lejanas del 15%. ¿Qué pasa? Todo pasa. El proceso de reacomodamiento de las tarifas no está terminado. Bajar la tasa de inflación cuando vos todavía tenés que aumentar las tarifas por encima del promedio es muy complicado, es muy complicado. Acá pasa lo cual sube todo, ¿entendés? En economía hacemos ahora, ¿por qué subieron tanto los alimentos, por ejemplo? Pero sube todo, Joaquín, sube el dólar, sube los alimentos, sube los salarios, sube la cantidad de dinero, todo sube. Entonces, distinguir las distintas, digamos, causas es muy difícil desde el punto de vista profesional. Entonces, cada uno... Vos le preguntás a alguien, ¿los salarios generan inflación? De ninguna manera, porque queda mal decir eso. Ahora, vos decís, ¿de cuántos son los aumentos? ¿2% no? ¿20%? ¿200% puede ser? La devaluación lo mismo. Dice, ¿la devaluación genera aumento de precios? No. Ponete el dólar a 700 pesos y vos vas a ver cómo los precios se van a enterar. Dejá el dólar planchado y vas a ver cómo baja la tasa de inflación, pero generas otros problemas. Entonces, ¿qué quiero decir? Si vos querés ver el tema de la inflación, tenés que mirar todo simultáneamente. Y cuando vos la quieras parar, la historia argentina, nosotros tenemos inflación autóctona desde final de la Segunda Guerra Mundial. Así que tenemos 70 años. Programas antiinflacionarios debemos tener 10. Que todos tienen 3 características. Son todos de shock,
el primer día funcionan y ninguno es eterno. Las tres cosas. Primero, todos de shock. El primer día funciona. ¿Te acuerdas con el Austral? Nos felicitaba a todo el mundo. Y finalmente algo pasa que vuela todo por el aire. Y con la compatibilidad también. Con la compatibilidad. Algunos duran meses, la compatibilidad dura una década o cosas por el estilo. Moraleja, pongámonos a estudiar. Yo puedo entender que este gobierno me diga, Juan Carlos, te agradezco mucho, pero no tenemos ninguna posibilidad de hacer un programa antiinflacionario, como vos decís, fenómeno. Ahora, si vos no vas a poder atacar la inflación, no hagas de cuenta que podés. ¿Qué quiero decir? Mirá lo que está pasando en el plano salarial. La pretensión del gobierno es, como la pauta es 15, que no sé quién la dijo ni cosa por el estilo, entonces hagamos una presión para que los aumentos salariales sean 15. No se lo cree nadie. ¿En qué terminamos? Es 15, pero no es 15. Mis amigos, es 15 con revisión anual. Los dirigentes sindicales, que tienen un oficio bárbaro, le dicen al gobierno, ¿vos querés 15, sacar la foto? Sí, sonríen todos. Cuando vos lees la letra chica es 15, más raíz cuadrada no sé qué, más un lápiz... Más la revisión anual. Pero lógico, tal como era de esperar. Moraleja, estamos en un momento donde la tasa de inflación está ahí. Keynes decía, me encanta esa frase, Keynes decía, no hay nada peor que un mal aguantable. Y él agregaba, si las moscas fueran tan peligrosas como los ladrones, hace siglos que hubieran desaparecido. ¿Qué quiero decir? Mañana vos y yo entramos en un bar y le decimos a la gente, ¿le preocupa la inflación? Todos van a decir que sí. Ahora, a esa misma gente que dice que le preocupa, le van a decir, ¿usted qué estaría dispuesto a sacrificar, poner en riesgo, cosas por el estilo? Por esta tasa de inflación, nada. Alfonsín arranca el Austral cuando la tasa de inflación es 1% por día. Menem, lo primero es salir de la hiper, ¿entendés? 4% por día, cosas por el estilo. Esto es esta situación así intermedia, y seguimos. Ahora, a mí lo que me sorprende es una paradoja, ¿no? Porque el presidente ha estado recibiendo, por su política económica, elogios internacionales. Sí. El gobierno de Estados Unidos, Christine Lagarde, Sí. la jefa del Fondo Monetario, que estuvo acá o está Sí. todavía. Pero por otro lado, no hay inversión acá, o la inversión es poca, es insuficiente. Mira, empecemos por las felicitaciones. Hablemos muy rápidamente de la historia de Argentina y el Fondo Monetario. El Fondo Monetario se crea en 1944. Argentina es miembro del Fondo de 1956. El primer stand-by, que es el acuerdo típico, lo firma Frondizi en 1958. Argentina debe haber negociado una docena y media de stand-by. En 2 oportunidades canceló totalmente la deuda. En el proceso y Néstor Kirchner. Hoy, técnicamente, somos acreedores del fondo. No le vemos nada y ellos nos deben por la cuota. De modo que las opiniones de la señora Lagarde son iguales a las de cualquier economista normal. Me hicieron acordar las felicitaciones que hace este gobierno, se van a ofender todos, no me calienta, las de Joe Stiglitz cuando venía y felicitaba a Cristina Fernández de Kirchner. No me sirve ninguna de las dos cosas. Ahora, yo leo las declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario, que dice que está asombrada de todo lo que se hizo y que además no ve gradualismo por ningún lado porque se ve que se está haciendo todo violentamente. Yo digo, ¿quién la informa a esta señora? No nosotros los argentinos, que no tenemos nada que aprender del fondo. La burocracia no le hizo un informe diciéndole cómo son las cosas. Ahí está. La reunión del G20... Vos sostenés que esto es gradualismo. Yo sostengo que esto es lo que te parezca. En unas cosas más rápido, más despacio, más esto, más el otro. Capaz que el gobierno me dice, es lo único que puedo hacer, cosas por el estilo. Esa felicitación de la señora Lagarde no tiene absolutamente ningún valor. Y lo que está mostrando, en todo caso, es, si vos querés, la limitada información que tiene el Fondo Monetario sobre nosotros. Por eso siempre me parece... ¿Será así sobre todo el mundo? Eso Seguramente, pero juego plata, seguramente. Basta de rendirle pleitesía. Lo mismo que cuando vos lees The Economist y sobre nosotros dicen barbaridades, no leas sobre Sri Lanka, pues también dicen barbaridades. De repente sobre Inglaterra menos, pero no sobre el resto. La otra es la reunión del G20, acá que tenemos reunión de ministros. Sí, sí. Hoy y mañana. Yo sueño, no va a ocurrir, pero ¿me dejás soñar 30 segundos? Sí, sí. Yo sueño con esto. Se reúnen los ministros del G20, G19 lo agarran de la solapa al de Estados Unidos y le dicen, déjate de joder y pasale ese dato a tu presidente. Eso daría una ¿Qué muestra... significa dejarse de joder? Y lo que está haciendo con la política de derecho de importación a productos siderúrgicos, y después va a venir que el libre comercio, el multilateralismo y no sé cuántas cosas más. Le digo, por favor, si el G20 la quiere que yo lo tome en serio, esa debería ser la postura. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es una cuestión elemental, que es la simetría del poder. Con lo cual uno tiene que convivir, pero digo, si realmente
queremos hablar en serio, desde ese punto de vista, uno tiene que decir al señor Trump, señor, usted cuando unilateralmente hace eso, porque Estados Unidos es parte de la OMC, no sé si lo podía hacer o no, seguro que Trump ni miró, dijo, yo lo hago, vamos, que va, que yo cuánto, no me venga después a pontificar, ¿entendés? Entonces, ¿qué quiero decir? Los argentinos estamos llenos de problemas, como el resto de los países que están llenos, digamos, de problemas. A caballo de eso, las felicitaciones de afuera no me sirven ni para entender ni para solucionar los problemas. Decime, hay, digamos, una serie de cambios en el mundo, entre otras la de Trump. También subas de tasas. ¿Puede afectar eso a la economía de Macri? Depende de la dosis. Pero vos tenés que saber que toda estrategia basada en endeudamiento es endeble. Si vos para llegar a fin ¿Te preocupa el endeudamiento? Pero siempre. Y cuando mi querido amigo Federico Sturzenegger dice que no me preocupa, yo me preocupo de que a él no le preocupe. Son las dos cosas. Y cuando me vienen con una tabla que dice que la relación deuda-PBI de Argentina es más baja que la de Japón, Estados Unidos y no sé cuántas cosas más, digo, no me vengas con eso, porque son casos diferentes. Yo lo que sé que la lógica del sistema financiero es que en el camino de ida te felicitan y de repente no te prestan más de la noche a la mañana, bajan la cortina y los mismos que ayer te inducían a que te endeudaras, te mandan una cosa. Y las crisis de deuda, volvamos a la historia, en la Argentina duran una década, son costosas, etc. Con lo cual yo digo, uno tiene que tener un elemento de, digamos, de prudencia. Y no estoy pensando que el mundo se viene abajo. Si el mundo se viene abajo, es todavía peor. Yo puedo entender que alguien del gobierno me diga, dale, Juan Carlos. Y yo digo, es que yo no estoy hablando del presidente, yo estoy hablando de la Argentina. El problema lo tiene el presidente porque tiene la responsabilidad ejecutiva máxima, lo tiene todo el cuerpo político, lo tiene toda la ciudadanía, todos los que vivimos acá, que si las mismas cosas que nos resultan absolutamente naturales a nivel individual, porque cuando vos estás en la mala, viste que ajustás y no te tiembla la mano y cosas por el estilo, la queremos poner al nivel público, no se puede. No se puede revisar esto, no se puede, no se puede, fenómeno. Estamos a merced de que, digamos, algo ocurra. Una estrategia de endeudamiento siempre es una estrategia débil. ¿Cómo imaginás este año o cómo prevés este año en materia de crecimiento, en materia de inflación? Porque el gobierno sostiene que después de junio va a empezar a bajar la inflación. Ya, no miro nada de eso. ¿Qué discuto con mis clientes? ¿Qué hacemos con el día a día? Los decisores tienen problemas muy concretos. Yo no tengo ningún cliente que me dice, ¿usted cómo ve noviembre? ¿Qué noviembre? Me levanto todos los días a ver cómo encuentro la vuelta. En un país absolutamente vertiginoso, lo podía decir vos en los medios de comunicación. Hagamos la lista de las cosas que agotaban la energía los medios de comunicación hace 60 días, 30 días, 10 días, ¿no? Y con el mismo criterio podríamos decir, ¿y de qué vas a estar hablando dentro de 10 días? ¿Qué sé yo? En la economía real, la economía de una empresa industrial, de una empresa agropecuaria, cosas por el estilo, exactamente, digamos, igual. Estamos en una situación intermedia. Vos no tenés ni el pánico de 2001 ni el entusiasmo de 2009. Es una situación absolutamente intermedia. Y la gente, el empresario, se levanta todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Chau. Cuando volvamos, Alejandro Rossi. Bien, como les anuncié, Alejandro Rossi, que es filósofo, un intelectual de mucho prestigio, asesor del presidente Macri. Alejandro, lo primero que me gustaría preguntarte es que, ¿qué es para vos el factor, cuál es para vos el factor que más distingue al presidente Macri? ¿Puedo empezar relativizando lo dicho por Juan Carlos de Pablo? ¿Cómo Un no? segundito. Yo no solo quiero, porque soy amigo, sino que admiro a Juan Carlos de Pablo, que me ha formado en gran medida con sus programas de cable, ¿te acordás? Sí, sí. Habla con esa voz fuerte de profesor. Es un personaje querible, sabio. Pero así como lo escuchamos recién dar una versión un poco escéptica de la realidad, y lo respetamos, también yo diría, hay otras personas igualmente respetables a cargo del asunto. Duhovne, Sturzenegger, Caputo, el mismo presidente, es decir, son todas personas de peso en cuestiones económicas. Quiero decir,
Juan Carlos tiene su voz, pero los que están a cargo tampoco son tan sonsos de estar haciendo cualquier cosa. Por otra parte, recordaba recién que el primer libro que yo leí de Juan Carlos, que me encantó, era uno que se llamaba ¿Quién lo hubiera dicho?, en donde hacía el elogio de las políticas de Cavallo durante el gobierno menemista, ¿te acordás? Me gustó el libro, era sensato, pero después no fue tan bien todo. Quiero decir, quiero poner en cuestión las voces inexorables y terminantes que creen que tienen la verdad absoluta. A mí me hubiera gustado que Juan Carlos, con su inteligencia, hiciera más un aporte que un ejercicio de la clásica inteligencia escéptico-crítica que al país nos paraliza y nos hace daño. Puestos ahora nuevamente en función de la pregunta que me hiciste, discúlpame, ¿cómo era el tema? ¿Cuál es el factor que para vos mejor distingue a Macri del resto de los presidentes y políticos argentinos? Podemos abordar el tema de muchas maneras. A mí se me ocurre esta que me surge porque lo venía pensando cuando venía para acá. ¿Alguna vez tuvimos un presidente que hablara, como habló ayer en la entrevista a Majul, tan sencillamente, tan llanamente, de manera tan accesible y con tanta verdad y sensatez? Probablemente no sea mérito suyo solamente, ni sea mérito de Cambiemos. Es algo que tiene que ver con la época. La Argentina está entrando en su época, después de resistirse durante décadas a formar parte del mundo y a formar parte de los hechos que atraviesan a la civilización actual. La Argentina se está acercando a vivir el momento real de la actualidad global. Como parte de esa transformación... Perdóname, ¿vos crees que eso es un proceso definitivo? Y muy difícil que tenga vuelta atrás. Digamos, yo comparto los temores cuando veo salir de la cárcel a quien no merecería salir, o cuando veo que siguen impunes muchos crímenes, comparto los temores que tenemos todos, pero aún así me parece que es un proceso que no tiene vuelta atrás. No solo por Cambiemos, no solo por el paso del tiempo. Un movimiento político no puede seguir refiriéndose a un líder muerto hace 40 años. Digamos, es una irrealidad absoluta, hablo del peronismo. Incluso los partidos políticos son entidades cuya existencia es dudosa. Se trata del radicalismo, del peronismo, e incluso del PRO o de cualquier partido, porque la gente no se nuclea en partidos ya. Se nuclea en torno a temas, a inquietudes, o bien siguiendo... Sí, creo que el porcentaje de personas afiliadas a partidos es del 16% de todos los partidos. Imagínate, conocía el dato y me parece que eso llama la atención sobre el hecho de que hay votantes, el votante real, el votante mayoritario, no puede ser comprendido desde el punto de vista de un análisis político tradicional. Porque en el análisis político tradicional nosotros vemos dirigentes a los que les suponemos gran representatividad sin que la tengan. Y después llegan las elecciones y nos sorprendemos. ¿Cómo pasó esto? Si tal y tal decían. Sí, pero eso es un fenómeno dirigencial que no tiene arraigo ya. Digamos, hay que tener, el pensamiento nuestro atrasa. No hay culpa, pero tenemos que tratar de ponernos al día y de ser cada vez más capaces de ver las cosas en las sutilezas de su realidad actual, ¿no? Vos decías recién que el presidente había hablado ayer de una manera sencilla. Y yo me recordaba la crítica que muchos colegas tuyos, intelectuales, que entre paréntesis también te quiero preguntar por qué el presidente no seduce tanto a tantos intelectuales. Pero lo que te quería preguntar sobre eso es que el mayor reproche que los intelectuales le hacen al presidente es que se aburre o no le gustan los grandes debates clásicos de la política. Yo no sé por qué tenemos que prestar tanta atención a las objeciones que los intelectuales hacen al presidente y no las objeciones que nosotros podríamos hacerle a los intelectuales, que en realidad porque están poniendo en escena una inteligencia falsa, una inteligencia que no sabe querer, en el sentido que no sabe tener voluntad respecto a una realidad, porque eso le parece siempre incorrecto y una chanchada sospechosa. Meterse con los hechos directamente no corresponde, siempre hay que dar una vueltita más, porque la intelectualidad es básicamente neurótica. Y tampoco es una intelectualidad que sepa hacer, digamos. Es una intelectualidad, que no viene apoyando movimientos políticos evolutivos, que viene o no apoyando nada o apoyando a la delincuencia. Entonces, pongamos a la intelectualidad entre paréntesis. Tal vez no es tan valiosa, tan importante o tan inteligente como se cree. Tal vez hay inteligencias mayores, tal vez es más inteligente la inteligencia colectiva de las redes sociales, o es más inteligente el votante, que sabe elegir un destino vivible, un destino que modifica realidades concretas, en vez de una intelectualidad siempre dudosa que sobre todo gusta de ponerse en el centro de la escena a sí misma y hablar bien de sí, sin dar nunca pruebas de su valor. Decime, Alejandro, últimamente se habló, sobre todo a finales del año pasado, de que había intentos destituyentes del presidente. Y la verdad que un presidente que acababa de cumplir 2 años, recién 2 años en el gobierno, le faltan todavía 2 años más,
nos sorprendió a muchos. ¿Vos viste ese intento de destituyente? Yo creo que hubo intentos destituyentes, lo que pasa es que carecían de la fuerza suficiente para lograr cumplir con su deseo, digamos, muy lejos de ello. Es decir, hay un intento destituyente en el chico que hace un berrinche en la casa, pero papá y mamá siguen siendo dueños de la situación, organizan el hogar y el chico puede estar enojado, pero papá y mamá organizan la casa. Para digamos. vos la oposición destituyente tiene la envergadura de un niño. Es un berrinche, es un capricho, no tiene poder. El único poder de daño que tiene es el de arruinar la imagen del país en cuanto a inversiones. Pero igual las inversiones darían la impresión que son lo suficientemente inteligentes como para empezar a venir. Tenemos un 11% el año pasado, este año va a ser más grande. Bueno, por supuesto, a todos nos gustaría que sucediera todo en un instante, pero los tiempos de la realidad no son los tiempos del deseo. Ahí también nosotros somos infantiles, cuando creemos que las cosas suceden porque se nos ocurrió que deben suceder. Y no nos damos cuenta que las cosas suceden cuando somos capaces de construirlas. Y esos procesos son más largos. A mí me gustaría tocar el oboe mañana a la mañana, pero si quiero estudiar oboe tengo que por lo menos hacer 5 años de práctica. No sé cuánto me tomaría. Ahora, ¿vos crees que había una alternativa? Porque yo noto mucho, hablando con los economistas, que los ortodoxos hablan de que el gradualismo no funciona. Ahora, ¿hay objetivamente una alternativa? ¿El shock es una alternativa? Bueno, yo creo que tu pregunta está formulando la respuesta. No es una alternativa. Por eso me parece que estuvo bien Marcos Peña cuando dijo se llenan la boca diciendo que esto es lento, pero no acercan ninguna propuesta de cómo podría ser de otra manera. Bueno, hay algunos que sí, que dicen que tendría que ser un ajuste muy fuerte. Bueno, pero ¿y qué haces qué haces con la gente? Porque en definitiva sí, los números cerrarían más rápido. Probablemente vendría la inversión. No vendría la inversión, porque tendrías en la calle un despelote fenomenal. Porque ya la gente no quiere vivir mal, digamos. También eso es evolutivo en una sociedad. Que tengamos que cuidar, que tengamos todos el compromiso asumido de cuidar el bienestar de la mayor cantidad de gente posible. Por eso este gobierno destina tantos recursos a los planes sociales, a las tarifas sociales, etcétera, cuando sería más práctico desde un punto de vista del cierre de las cuentas no hacerlo. Pero es que eso son personas, no son cuentas. Decime, vos cuando, me vas a decir si es cierto o no, pero vos contribuís a los discursos del presidente, a hacer los discursos del presidente. ¿Cómo es ese proceso? ¿El presidente te dice a vos más o menos cuáles son sus ideas? ¿O es al revés? ¿Vos le llevas algunas ideas, el presidente se queda con alguna? Es un equipo grande. Está la dirección de discurso a cargo de Julieta Herrero, están sus colaboradores, está el presidente, está Marcos. Hay otras voces, está Jaime, Santiago, es decir, hay un montón de voces que aportan a la construcción de ese mensaje. Básicamente, todos seguimos a Mauricio, que es el que tiene como la voluntad y la claridad. Y vamos conversando con él para ir generando un mensaje que sea lo más claro, lo más directo, lo más adecuado posible. Es un trabajo de muchos, de las partes... ¿Vos crees que él es un buen comunicador de eso? Bueno, no es seductor. Vos mismo lo dijiste, me parece adecuado. No es un líder, lo que se llama un líder carismático. Pero eso también me parece valioso en relación con... Los líderes carismáticos nos han dejado como estamos. Bueno, por eso te digo. De repente la Argentina maduró, se ve también en el hecho que es capaz de adoptar un líder que no, digamos, demanda amor incondicional. No se pone como un objeto de admiración del pueblo. Es una persona que hace lo que puede... Tranquilo, sencilla, es una especie de presidente oriental, el camino del medio, la persistencia, no las pasiones, ¿no? Es una cosa muy, muy propia de él, de su momento, de la personalidad actual. Él es así y de alguna manera me parece que es bueno que el país haya adoptado como líder, porque en general no son los líderes los que se imponen, a no ser que sean líderes autoritarios, y aún así creo que la masa adopta líderes autoritarios, ¿no? Quiero decir, es un país que adopta un líder más sensato, más racional, más realista, creo, digamos, que no se mueve tanto por símbolos y por apariencias, sino que trabaja por la verdad y por la construcción. Por más que esa construcción lleve más tiempo del que el deseo nuestro querría, ¿no? A mí lo que más me llama la atención todavía es esa relación con Lilita Carrió, porque son dos personas tan distintas. Lilita es una persona muy pasional y el presidente es una persona, digamos, muy fría para tomar las decisiones. ¿Cómo ves vos eso desde adentro, desde afuera? Yo no sé si Mauricio es tan frío, es un budista calabrés. Quiero decir, me parece que es una persona pasional, pero bastante sabia o evolucionada como para hacer lo que corresponde y renunciar a los impulsos en pos de lo que
haría lo que hace bien a todos. A mí también me asombra y me gusta que Lilita forme parte del gobierno cuando da la impresión de que ella tiene un carácter explosivo que la hace incapaz de coexistir con otros líderes. Yo creo que es algo bueno que ha hecho ella y es algo bueno que han hecho los líderes de Cambiemos. También ahí creo que hay que hablar más que de personalidades, de una Argentina que está evolucionando, de una Argentina que se cansó del sistema del fracaso, del sistema de la victimización y está aprendiendo a hacerse cargo de sus realidades, lo que implica ponernos de acuerdo más allá de del chisporroteo de la piel cuando te encontrás con alguien que te puede despertar una reacción extraña, ¿no? ¿Lo ves al presidente con la reelección asegurada en el 2019? Sí, yo lo veo con la reelección. O sea, estoy muy confiado, me parece que va a ser un proceso de 8 años que van a marcar muy claramente un antes y después en la Argentina. ¿Por qué te imaginas esa reelección? Porque creo que el proceso de transformación está calando hondo, está llegando al votante de una manera muy clara. Creo que la política hay que leerla mucho más allá de lo que nosotros hacemos cotidianamente como análisis político, que solo sigue la escena de los dirigentes enfrentándose, de los argumentos, y desconoce un poco la realidad de fondo del votante que vive en el mundo real, que no escucha esa discusión y que va viendo que hay un gobierno más respetuoso, que se ocupa de los problemas, que lo asiste. En los 7 trimestres de crecimiento seguidos que ahora están por cumplirse, de alguna manera van como arrojando en la realidad un resultado que se percibe, el empleo crece. Más allá de la alarma que podemos tener porque estamos asustados o porque formamos parte del ambiente de los medios de comunicación, creo que esa realidad va decantando y después de 4 años va a ser lo suficientemente consistente como para permitir otros 4 años más de Cambiemos. ¿Qué decís vos cuando hay críticas de la política, de los intelectuales, a que este es un gobierno de CEOs o que es un gobierno de ricos? ¿Qué es un gobierno de CEOs? Si vamos digamos, al análisis concreto de los ministerios, no es cierto. Hay algunos CEOs y hay otra gente que viene de la política o viene de la gestión pública, digamos. De todas maneras, a mí no me parece mal que haya CEOs, porque, digamos, si querés gente de trabajo destacada, que sepa gestionar, ¿dónde le vas a ir a buscar? ¿Al sector público? No digo que no haya, pero da la impresión que el sector público no se ha caracterizado por deficiencia. Más bien se ha caracterizado por eso el sector privado. Entonces vas a buscar gente que ha sabido trabajar y generar trabajo y producir ganancia en el sector privado. Y los pones al servicio de todos. Esos son los CEOs. Me parece muy valioso que hayan renunciado a su carrera privada, en la que ya tuvieron suficientes logros y ahora quieren hacer además algo lindo para el país. Eso por un lado. Y después lo de que es un gobierno para ricos, a mí me parece que es una cortina de humo de los delincuentes, digamos. El delincuente perfecto es el que simula estar a la defensa del pueblo para robar tranquilo. Este es un gobierno que sin hacer alaraca, sin sumarse a la ola simbólica del populismo, está trabajando realmente para la gente que más lo necesita. Y eso no hace falta andar vociferándolo ni digamos, produciendo una serie interminable de símbolos equívocos. Hay que hacer las cosas que hay que hacer y creo que eso se va a notar. Te agradezco mucho, Alejandro. Te agradezco yo a vos la invitación. Una pausa. Quiero hablar un poco del tema, hacer una síntesis del tema Cristóbal López, que para mí es un escándalo, vuelvo a repetirlo, político, jurídico y moral, lo que ha pasado. La decisión de la Cámara Federal que lo puso en libertad y cambió la carátula. A mí el hecho de la excarcelación de él, de ponerlo en libertad, digamos, está dentro de la discusión de cuán aplicable o no, o en qué casos es aplicable o no la prisión preventiva, porque él no estaba condenado. Entonces esta era una prisión preventiva. Y hay una gran discusión de hasta qué punto es aplicable esto de la prisión preventiva antes de que las personas sean condenadas. Así que eso pongámoslo aparte. Pero sí el cambio de la carátula. El cambio de la carátula, a él lo estaban juzgando por defraudación al Estado. Y ahora quedó como evasor impositivo. Hay mucha diferencia entre una cosa y otra. El propio Cristóbal López venía pidiendo, reclamando a la justicia que sea juzgado por evasión impositiva, no por defraudación al Estado. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que si hay defraudación del Estado,
al Estado, si el señor Cristóbal López defraudó al Estado, robó al Estado en este sistema en el cual él cobraba impuestos con el precio de la nafta como agente de retención del Estado y no le devolvía al Estado, no le mandaba al Estado en el acto de la plata, sino que se lo quedaba él y hacía sus propios emprendimientos con ese dinero. Si estamos ante esa situación de defraudación al Estado, que dicho en castellano simple es robo al Estado, él está debiendo no solo los 8.000 millones, que era la deuda original, sino también multas, intereses, punitorios. Eso, según la AFIP, hoy significa un monto de 17.000 millones de pesos, casi 1.000 millones de dólares. Por supuesto que medido en dólares son mucho más, porque esto es una deuda que se fue acumulando durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el dólar costaba mucho menos que lo que cuesta ahora. Si es evasión impositiva, no tiene cárcel, puede entrar en una moratoria en el acto. Y entrar en una moratoria significa tener una quita del capital de los 8.000 millones, no de los 17.000, de los 8.000 millones. Bajos intereses, muy bajos intereses, y muchas cuotas, 60, 70 cuotas para pagar toda la deuda. Es decir, que en valores constantes él terminaría pagando 4.000, 4.500 millones de pesos por un robo de 8.000 millones que hoy, según la AFIP, son 17.000 millones de pesos. La diferencia es importante entre una carátula y otra carátula. Lo más sorprendente de esto son dos temas. Uno es que la Cámara esta de los jueces Ballesteros, Jorge Ballesteros y Eduardo Fara, es conveniente nombrarlo porque cuando un juez federal toma una decisión siempre lo nombramos, porque es uno solo. A mí cuando es una Cámara no se nombra porque son varios. En este caso fueron dos, el tercero, el doctor Bruglia, hizo un fallo en contra de todo lo que te decían estos dos, pero como el tribunal tiene 3 jueces, la mayoría de 2 pudo contra esta minoría del doctor Bruglia. Decía que el fallo tenía dos cosas muy llamativas. Uno es que dice que como el Estado no tuvo nunca en sus manos ese dinero, por lo tanto no hubo robo al Estado. Que eso era un dinero en expectativa. Bueno, si es así, entonces tenemos que convenir que cualquiera de nosotros podemos dejar de pagarle a la AFIP. Fíjense, hay un impuesto que se llama anticipo de ganancias, que es tal vez el impuesto más hipotético, más basado en expectativas que hay, porque se basa en lo que una persona ganó el año pasado para fijar una cuota de anticipo de ganancia por este año sin saber si esa persona va a seguir trabajando como trabajaba el año pasado, va a tener los mismos ingresos, va a tener más, va a tener menos. Es decir, si es así, entonces muchos argentinos pueden dejar de decir yo no pago más anticipo de ganancias porque los jueces dicen que no hay que pagar los impuestos que son basados en expectativas, cosa que no es en el caso de Cristóbal López, porque Cristóbal López no estaba respaldado en expectativas. Cristóbal López cobraba, cuando cobraba la nafta, cobraba los impuestos, se metía la plata en el bolsillo y en lugar de separar lo que iba para el Estado y lo que iba para él, todo junto lo metía en su bolsillo y después lo invertía en cosas personales, en negocios personales. Lo otro llamativo es que esta Cámara, que es inferior con respecto de la Cámara de Casación Penal, que es el máximo tribunal penal del país, haya decidido cambiar la jurisprudencia que allá había fijado en este caso la Cámara de Casación Penal, es decir, el máximo tribunal del país, que había dicho, este es un caso de defraudación al Estado y tiene que juzgarse en el fuero penal federal. Obviamente, con razón, Cristóbal López hoy, después de que lo sacan de defraudación al Estado y lo colocan en evasión impositiva, dice, no, a mí me cambien de fuero, mándenme al fuero penal económico. Y tiene razón. Esta es una Cámara muy complicada.
Ustedes saben que el fuero penal, están los jueces federales, que son 12, y encima del fuero penal, encima de los jueces federales, están las cámaras federales, que son 2, la sala 1, la sala 2. La sala 2 siempre ha sido muy prestigiosa, siempre sus jueces han sido muy valorados, y la sala 1 es esta de Ballesteros y de Fara, que es la que ha tomado esta decisión. Siempre sospechada de afinidad con el cristinismo. Fue la Cámara que lo tuvo dentro de sus miembros al juez Eduardo Freiler, que acaba hace poco tiempo de ser destituido porque no pudo explicar la riqueza que tenía. Esta es la Cámara que decidió el viernes pasado, prácticamente como dijo Moldes, darle un sobreseimiento encubierto a Cristóbal López. Chao, hasta lunes.